tal, amigas, hermanas? Qué gusto volver a estar de nuevo aquí. Bienvenidas nuevamente. Gracias a Dios primeramente por la posibilidad que nos da de conectarnos y desde luego a ti por estar aquí con nosotros acompañándonos. Bueno, antes de hablar sobre cuál es la perspectiva bíblica de la soltería y qué Dios tiene que decirnos el día de hoy de ese tema, quiero platicarte cuál era el contexto histórico relacionado con el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. En la iglesia de Corinto existía todo tipo de problemas y el matrimonio era uno de los más fuertes y caóticos en el tiempo de Pablo. Era algo muy serio. Recordemos que la iglesia de Corinto, a quien va dirigida esta carta, parece que previamente ya le habían escrito a Pablo haciéndole algunas preguntas relacionadas con este tema. Los corintios no tenían un trasfondo judío. Ellos eran gentiles que se habían convertido a Cristo. Por lo tanto, no tenían una perspectiva clara del matrimonio. Había muchos malentendidos porque estos hermanos de Corinto tenían un trasfondo pagano. Ellos venían de un mundo donde abundaba la impiedad. Ellos estaban bajo la influencia del Imperio Romano y en Roma simplemente no existía una ley matrimonial estable. En el Imperio Romano había muchos esclavos y muchos de ellos eran creyentes, así que ni siquiera para ellos existía el matrimonio en un sentido legal. Lo que existía, por ejemplo, era algo así como lo que en nuestros días se le llama unión libre. En aquel tiempo se le llamaba compañerismo de tienda. La pareja empezaba a vivir juntos sin ninguna ceremonia. El amo daba su aprobación, pero en cualquier momento el amo podía terminarla, ya sea que separando a los cónyuges o vendiendo a alguno de ellos como esclavos, de tal manera que se disolvía por completo la unión. Así que, debido a que muchos cristianos eran esclavos, es posible que muchos de ellos vivieran bajo estos términos y quizá en uniones múltiples. Aparte de los esclavos, para la gente común había una costumbre llamada usus, que especificaba que si una mujer había vivido con un hombre por un tiempo de 1 año, era su esposa. Otra manera de casarse para la gente común se llamaba matrimonio por venta, donde una persona con necesidad podía vender a su hija a algún hombre rico que estuviera dispuesto a pagar el precio por ella. Ese era el más común. Existía también la relación matrimonial entre los nobles, la clase más elevada. Esos que tenían dinero tenían un matrimonio llamado confariatio, donde tenían una ceremonia, decían votos, hacían oraciones a Júpiter y a Juno, tenían anillos, guirnaldas, flores y hasta un pastel. Bueno, imaginen que si entre los esclavos el matrimonio no existía, el cambiar de pareja era un asunto constante. Igualmente la gente común, sus pactos matrimoniales eran tan informales que les parecía fácil quebrantarlos e irse con otras personas. Los corintios tenían fama de ser sexualmente pervertidos. En el santuario de Afrodita se practicaba la prostitución sagrada y tenía más de 1 millar de heteras esclavas. Las heteras eran una clase distinguida de dama de compañía, la cual generalmente desempeñaba funciones de artista, prostituta y acompañante. La inmoralidad estaba por todos lados. Los romanos tenían diferentes esposas. Algunas les cocinaban, otras cuidaban de la casa y también tenían a las concubinas, quienes eran las encargadas de satisfacer sus necesidades sexuales. Inmoralidad, adulterio, fornicación, concubinato, estaban por todos lados.
era algo desenfrenado. Así que el matrimonio en el tiempo de Pablo era un desastre, así como en nuestros días, ¿no? Pero había hermanos en la fe que habían venido a Cristo y se les había enseñado el estándar de un hombre y una mujer cristiana. Así que ellos tenían todo tipo de preguntas. No sabemos exactamente cuáles eran sus dudas, pero por las respuestas de Pablo podemos inferir, o sea, podemos suponer cuáles fueron esas preguntas. Es como cuando usted está parado junto a una persona que está atendiendo una llamada. No puede saber lo que la persona al otro lado del teléfono le está preguntando, pero por las respuestas que da la persona que está a su lado, usted puede imaginar qué preguntas son esas. Bueno, algo así sucede con esta carta a los Corintios. Vamos a empezar a leer el capítulo de 1 Corintios 7. Vamos a estar pasando por este capítulo varias veces, así que le pido su paciencia porque vamos a estar viendo varios versículos. El primero es 1 Corintios 7, versículo del 1 al 9. Y dice así: Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Versículo 3. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Bien, había tanta inmoralidad por todos lados, era tan común porque todo mundo lo hacía, que Pablo les dice, está bien ser soltero, está bien no tener ningún tipo de relación con el sexo opuesto, pero es mucho mejor casarse debido a las fornicaciones, o sea, debido al pecado. Pero si te casas, dice Pablo, tienes el deber de cumplir el uno con el otro. Expresar su placer de forma ordenada y establecida por Dios para la procreación y el placer dentro del matrimonio. De hecho, el deber es tan importante que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, ni el hombre tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, de tal forma que no debemos negarnos uno al otro. A menos que, dice el versículo 5, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado. Subrayen esa palabra, hermanas. Para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Si estamos casadas, debemos cumplir con ese pacto matrimonial físicamente, para no ponernos en una situación donde Satanás pueda tentarnos a causa de nuestra falta de dominio propio. Dentro de la esfera del matrimonio, tu cuerpo le pertenece a tu cónyuge. Más adelante, Pablo dice que quisiera que todos fuéramos solteros igual que yo, dice, pero cada uno tiene un don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra.
Pablo nos dice que el ser soltero es un don, es algo bueno, es un regalo y que le gustaría que todos los hombres fueran como él. Algunos hombres que son estudiosos de las Escrituras coinciden en que Pablo en algún momento de su vida fue casado, porque él llegó a ser un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era una junta de hombres sabios que hacían la función de un juez. Un requisito para ser miembro del Sanedrín es que debían ser casados. ¿Qué le pasó a su esposa? Pues no se sabe, pero hay argumentos suficientes para creer que al momento de que Pablo escribió esta carta, él era un hombre viudo. Luego en el versículo 8 continúa: así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Dice, solteros y viudas. En el idioma original, la palabra griega que usa es agamos y se refiere específicamente a una persona soltera, ya sea un soltero o viudo. El término agamos solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Todos los 4 versículos vienen de Pablo y los 4 aparecen en el 7º capítulo de Primera de Corintios. En la primera parte del capítulo 7 de Primera de Corintios, Pablo se dirige a los que están o han estado casados. Del 1 al 7 se dirige a aquellos que están casados en la actualidad. Del 8 al 9 se dirige a las viudas. Del 10 al 16 se dirige a los esposos y esposas en cuestión del abandono y del divorcio. Y en nuestro estudio de hoy solo estaremos abarcando hasta el versículo 9. Entonces, ¿quiénes son los solteros? Bueno, son aquellos que fueron casados y ahora ya no lo están, ya sea por la muerte del cónyuge o por divorcio. Y a estos Pablo les dice que es bueno estar soltero. Es bueno para que puedas vivir, para que puedas servir, para que puedas estar libre de las preocupaciones del matrimonio y de la familia. Pero observemos el versículo 9. Dice, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. La Reina Valera en la última parte la traduce como es mejor casarse que estarse quemando. Pablo más adelante le escribe a Timoteo sobre las mujeres jóvenes que son viudas. Estas mujeres estaban exhibiendo algún comportamiento que es característico de una mujer inmadura. Se habían vuelto ociosas, chismosas, entrometidas, yendo de casa en casa y hablando cosas inadecuadas. Así que Pablo le dice a Timoteo, vamos a leer 2 de Timoteo, versículo 5, 14 y 15. Dice, así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Estas mujeres se estaban metiendo en problemas, viviendo vidas pecaminosas y sin fruto. El deseo de Pablo para ellas era que maduraran y que no hubiera nada de qué reprocharles, que se casaran, ya sea que fueran casadas o solteras, quería que estas mujeres vivieran sus vidas sirviendo a Cristo. Esto parece alinearse con lo que Pablo dice en 1 Corintios 7. Si una mujer viuda o una mujer soltera está luchando con los deseos sexuales por la falta de autocontrol, ella debería casarse en vez de ponerse en peligro debido a los pecados de índole sexual. No se trata de salir y casarse y ya. La lucha por controlar el deseo sexual nos debe llevar a tener mayor dependencia de Dios y un
conocimiento mayor de su gracia y su bondad. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto de las mujeres que todavía no se han casado? Bueno, regresando a Primera de Corintios en el capítulo 7. Otra vez Primera de Corintios capítulo 7, pero en el versículo 25 al 28 dice: Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor. Pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Bueno, estaba esta cultura tan pervertida sexualmente. Había hombres y mujeres que nunca se habían casado. Dice Pablo que respecto a eso el Señor no ha dicho nada, pero por la misericordia del Señor, Pablo les da su consejo. Y su consejo es: creo que es bueno que el hombre se quede como está. De manera que si puedes ser soltero, quédate como estás. Pero si te casas, no es pecado. ¿Qué pasa con las viudas? Una esposa está ligada a su marido mientras que su marido vive. Pero si su marido muere, entonces está libre de casarse con otra persona siempre y cuando sea en el Señor, o sea, con otro creyente. Ahora, ¿qué pasa en nuestra sociedad actual? Sucede que las mujeres, principalmente vemos a otras mujeres que han llegado a cierta edad y que aún no se han casado, o mujeres jóvenes viudas que no se han vuelto a casar, sacamos nuestras propias conclusiones, sin conocer a la persona o los antecedentes o el trasfondo de la vida de esta mujer. Entre mujeres a veces somos muy insensibles, hermanas, cuando vemos a otra mujer de edad sin casarse, sin hijos, hasta sentimos pena por ellas. Pensamos que debe estar triste porque está sola, porque no tiene una compañía, porque no tiene una pareja, porque no tiene hijos, y esto no debe ser así. Hay mujeres casadas que han vivido muchos años casadas y viven en una profunda soledad. Viven deprimidas porque su matrimonio no es lo que ellos anhelan, porque se casaron con las expectativas equivocadas. La soltería también tiene sus cosas buenas y se puede vivir y ser feliz y satisfecha en esta etapa. Aún las cristianas a veces pensamos que el matrimonio es como la culminación de todo. Y si alguien llega a cierta edad y no se ha casado, es como si tuviera una etiqueta colgada y lamentablemente le metemos mucha presión a las solteras. Eso no es correcto. La soltería en sí misma no debe ser algo vergonzoso. La idea de que el soltero es un sinónimo de estar incompleto es una idea equivocada. O el pensar que no hay forma de encajar en un grupo de mujeres en la iglesia porque se cree que las prioridades son diferentes o los intereses son diferentes al de las mujeres casadas. Tu condición de soltera no determina el que Dios te ame o no. El no estar casada no tiene nada que ver con tu relación con Dios, ese Dios maravilloso que tenemos. El estar casada no le da un sentido de perfección a nuestra vida de tal forma que tenga Dios más bendiciones para la casada que para la soltera. El matrimonio no es el peldaño en la escala de la vida a donde toda mujer debe llegar. El matrimonio es una gran responsabilidad, es un compromiso para toda la vida. Así que no te desgastes si no has llegado a ese peldaño,
No hay ningún fracaso en eso. Tampoco un esposo piadoso te hará crecer más espiritualmente. Es cierto que un esposo que ama a Dios nos inspira, nos motiva, nos alienta a buscar y amar al Señor. Pero no puedes poner esa responsabilidad en una relación cuando es algo muy personal y muy particular el mantener y cultivar esa relación con nuestro Padre. ¿Qué pasa cuando para una mujer lo más importante es casarse y de pronto se mira a sí misma que transcurre el tiempo y esto no sucede? Ella ha llegado a creer que el matrimonio suplirá todas sus necesidades, que la pareja podrá proporcionar todas las cosas que en realidad solo Dios puede. Hay factores externos también para las solteras que influyen en su manera de pensar. Los padres, por ejemplo, metemos una gran presión sobre los hijos para que nos den nietos. Los amigos, andamos queriendo hacerla de Cupido, buscando una pareja a la amiga soltera para que no se sienta tan mal. Todo esto puede contribuir a la visión equivocada de la soltería en una mujer. Hermanas y amigas, por favor, pongamos menos presión en la vida de las mujeres solteras que conocemos. Aunque usted la ame y lo haga con la mejor de las intenciones, evitemos estas frases. Mire, le voy a leer algunas. La primera. ¿Te piensas casar algún día? O también, no te preocupes, algún día llegará el indicado. Y luego, tú eres soltera, tienes mucho tiempo libre. Esta me gusta, esta que dice, tengo al hombre ideal para ti. Y hay otras, muchas otras. A veces es tanta la presión que ponemos en ellas que hasta se quitan los años cuando le preguntas su edad. Vamos a ver una visión bíblica de la soltería. Quiero que por favor me acompañes ahí mismo en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 7. Dice, sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que el primer punto que vamos a ver es que la soltería es un don. Sin embargo, dice Pablo, quisiera que todos fueran solteros como yo, pero cada quien tiene su don. O sea, tanto el matrimonio como la soltería son buenos y Dios puede ser glorificado en ambos. La soltera debe tener una dependencia de Dios para vivir fielmente, así como la mujer casada. Él sabe de nosotras todo porque Él nos creó. Él sabe exactamente lo que necesitamos para llevarnos más cerca de Él, para que lo conozcamos mejor y para que le demos gloria a su nombre. A menudo se nos olvida que nosotras vivimos para Dios, no Él para nosotras. Fuimos compradas por la sangre de Cristo. Fuimos selladas en Él por el Espíritu Santo. ¿Por qué deberíamos aceptar con gusto el don de la salvación, pero rechazar los otros buenos dones que Dios nos da? Rechazar el don de la soltería tiene que ver quizá porque no es exactamente lo que deseo. Damos por hecho que todas las mujeres debemos de casarnos. Se ignoran los versículos que dicen que algunas personas no se casarán, como veremos más adelante. Ahora, el punto número 2 es la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, si tú crees que el matrimonio trae muchas luchas y muchos retos, también la soltera se enfrenta a esas luchas. Sobre todo la idea de pensar que es la voluntad de Dios que ella permanezca soltera, por el momento o de por vida. Pero si analizamos con detenimiento este pasaje de Romanos 12:2, puedo descansar en que Dios está decidiendo
lo mejor para mí. El punto número 3 es que mi identidad está en Cristo, no en el matrimonio. Una mujer debe aprender a tener su identidad en su relación con Dios, no en una relación de pareja o de esposa. Una mujer soltera puede confiar en que el Señor le dará un compañero o le dará la fuerza necesaria para poder seguir como está. Sí está bien que ores para que Dios te dé un compañero, pero es mejor orar para que Él te prepare para el matrimonio. Número 4. Mi contentamiento no depende de mis circunstancias. El Salmo 23:1, que tanto conocemos y no sabemos de memoria, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nuestro pastor provee para cada necesidad. Él suple todo amorosamente, produce paz y un contentamiento de tal manera que las circunstancias no nos afectan. El contentamiento se aprende mientras crecemos en conocer y amar a Dios como Él es. Un corazón agradecido y sumiso a la voluntad de Dios produce contentamiento y reposo en Él. Y el punto número 5. Mi soltería me permite servir al Señor sin impedimento. Aquí quiero que volvamos aquí mismo a 1 Corintios 7, pero en el versículo 32 al 35, y dice: Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Permanecer soltera permite concentrarnos completamente al Señor sin las distracciones del matrimonio o de los hijos. No se trata de tener tiempo de sobra. Pregúntele a cualquiera de sus amigas solteras de cuánto tiempo libre disponen y verá las respuestas que va a escuchar. Ahora, qué importante es tener una perspectiva correcta de la soltería. No solo para aquellas mujeres que son solteras, sino también para aquellas mujeres que somos casadas, que nos ayuda a comprender mejor y ser sensibles al relacionarnos con otras mujeres que no se han casado. La soltera no debe estar preocupada de lo que los demás creen que debería de ser, en vez de lo que Dios quiere que sea. Debe aprender a contentarse con sus circunstancias y considerar su soltería como un don. Dios muestra el mismo amor por una mujer soltera que por una mujer que es casada. Ese amor Dios lo expresa por la obediencia a su palabra. Nuestra esperanza debería ser que las mujeres que son solteras decidan ver su soltería de esta manera y aceptar cualquier don que Dios tenga para ellas con gracia y corazón agradecido. Recuerda que somos aceptados por la obra de Cristo en la cruz y la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Nuestra identidad está en Cristo y estamos completas en Él. Que Dios nos lleve a desear más y más su voluntad para nuestra vida. Oro, Señor, porque tu gracia esté sobre todas nosotras y porque tu poder esté en nosotras para capacitarnos para vivir como tú quieres que vivamos. Seamos solteras o casadas. Sea lo que sea que tú tienes para nosotras,
que sepamos eso claramente, que vivamos en gozo en medio de esto y que tú proveas para todas las mujeres que te aman todo aquello que necesitamos, Señor, para hacer lo que tú quieres que seamos. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga.